aquí una balanza. Lo que está a la izquierda del signo es el activo y lo que está a la derecha el pasivo y capital. Ambas, o sea, el activo siempre es igual al pasivo más capital. De ahí que viene estos tres elementos básicos. Vamos a ver cada uno de ellos qué es activo. Aquí tenemos el concepto también general que nos indica qué es un activo. Son los valores, derechos y bienes de propiedad de la empresa. Los bienes tangibles e intangibles son con duración mayor a un año y sujetos a mantenimiento, como ser dinero, cuenta por cobrar, edificio, inventario, vehículo, computadora, etc. Este concepto nos está mostrando que todo lo que tiene la empresa, como ser valores, derechos y bienes, son activos. Los bienes pueden ser tangibles e intangibles. En cuanto a los valores, tenemos el dinero, luego como derecho tenemos las cuentas por cobrar y como bienes tenemos edificio, inventario, vehículos, computadoras, etc. Entonces, este es un concepto básico de lo que es activo. También en los libros usted va a encontrar conceptos más técnicos de lo que es un activo. Igual en internet usted puede buscar el concepto de activo y le va a dar algo parecido a este concepto. ¿Ya? Entonces podemos profundizar con ejemplos este concepto. Valores significa básicamente el dinero efectivo que tiene en caja o también puede ser en banco. Los derechos, como ser la cuenta por cobrar. Luego, aquí es donde más se conoce, se maneja esta parte de los bienes de propiedad de la empresa. Estos bienes pueden ser tangibles e intangibles. Los tangibles, por ejemplo, tenemos el edificio, inventario de mercadería, vehículo, una computadora. Aquí puede entrar todo el mobiliario de la empresa. Todos los muebles es activo. Por ejemplo, en la universidad ustedes transitan o transitaban antes todos los días. ¿Qué ejemplos de activos han podido apreciar? Usted hace memoria cuando entra a los módulos ya puede visualizar activos. Por ejemplo, a ver, jóvenes, díganme, cuando ustedes o en los módulos, ¿qué activos pueden o se acuerdan haber visto? El aire acondicionado podría ser uno. Sí, el equipo del aire acondicionado es un bien tangible. Luego, ¿qué Sí, otros activos se acuerdan haber visto en los módulos? ¿Las sillas puede ser? La silla, claro que sí, son bienes de duración mayor a un año que son propiedad de la empresa y viene a ser un activo. Los elevadores. Perdón. Los ascensores o elevadores. Claro que sí. Es un sistema, es un equipo que hace que se muevan los elevadores, ¿verdad? Entonces, detrás de eso hay un equipo, inclusive hay un software que
también es activo. Muy bien. A ver, sigamos recorriendo el campus o los módulos. ¿Qué activo más se acuerdan haber visto? Equipos de computación. Equipo de computación también son bienes tangibles y vienen a ser activos. ¿Los laboratorios puede ser? Los laboratorios, o sea, todo el equipamiento del laboratorio es activo. Ya todos los equipos son activos, pero no es activo los reactivos que se utiliza en el laboratorio. Todo lo que son materiales, eso no es activo. Los equipos sí, lo que tienen duración mayor a un año. Esos son activos. Muy bien, sigamos recorriendo. ¿Qué más se puede? Equipo de odontología. Las pizarras. Las pizarras, exacto, las pizarras son activos. Y, por ejemplo, los mismos módulos en las construcciones de la aula también es activo. Como que dice edificio, entonces el equivalente son edificios, pero que se construyeron para aula. ¿Sí? Entonces también es activo. Entre los intangibles podemos mencionar los derechos de autor, luego las marcas, por ejemplo, Coca-Cola, las famosas, o sea, todo lo que son Adidas, Nike, Puma, son marcas que no lo pueden utilizar así libremente, sino que si quieren utilizarlo, tienen que pagar un monto como derecho o como franquicia. También el propietario de esa marca, para ello es un activo. Y luego los derechos de autor, si usted diseña algún equipo, alguna fórmula, eso también es, para usted sería un activo que lo va a explotar vendiendo o dando como membresía. Todo eso y también el software de una máquina, de la computadora, eso también es activo, ¿no? Porque no se puede utilizar libremente si no paga un tipo de alquiler o una membresía. Entonces, los activos son todos los valores, derechos y bienes de propiedad de la empresa. Cuando hablamos de bienes, tienen que ser duraderos mayor a un año y sean sujetos a mantenimiento. Básicamente, lo que más visible dentro de los activos son los bienes, ¿no? Que se pueden ver como son edificios, el vehículo, los vehículos, la computadora, los muebles. Todo eso es fácil de identificar. Luego tenemos el pasivo, son las deudas y obligaciones de la empresa, como ser préstamos hipotecarios, compras a crédito, sueldos pendientes de pago, impuestos pendientes de pago, etc. La parte pasivo es más fácil entender porque de entrada son todas las deudas que tiene la empresa independiente del concepto, es el pasivo. Aquí está detallado, por ejemplo, los préstamos hipotecarios, las compras a crédito generan una deuda, los sueldos pendientes de pago es deuda, los impuestos que no se pagan también es deuda. Ahí podemos ampliar, si ustedes me indican algún tipo de deuda que conozcan o han escuchado. ¿Cuál es el concepto que generalmente las empresas incurren en deuda? Que se escucha en la tele o se comenta también
en los pasillos. ¿Qué concepto será la deuda que generalmente genera una empresa? Los sueldos a sus empleados. Los sueldos, sí, exacto. Eh, Hay empresas que tienen, no pueden pagar oportunamente los sueldos porque no tienen los ingresos, las ventas necesarias para poder cubrir los sueldos, ¿sí? Y de los sueldos deriva la deuda a la AFP, deriva la deuda al seguro social de salud, o sea, al seguro donde el trabajador tiene atención médica. Entonces, eso deriva de los sueldos, ¿no? Otro concepto de deuda que también se escucha o por lo menos existen en la empresa, ¿cuál será? Aparte de los sueldos, aparte de la FP, hay otro concepto que también generalmente es conflicto cuando no se paga para la empresa. Aguinaldo. Aguinaldo puede ser al final del año, pero hay uno que se paga mensualmente. IVA. Impuesto. Exacto. IVA, ¿no? El impuesto al valor agregado y los otros impuestos que se generan también es motivo de deuda en alguna empresa. Si no se paga al mes siguiente los impuestos, eh, generan deuda, generan intereses, y cuando la empresa es grande, esos montos son considerables. Y muchas veces generan una quiebra en la empresa. Lo que son los impuestos, Deudas por acreedores igual entraría ingeniero. ¿Va licenciado? claro que sí, claro que sí. Si, por ejemplo, la De empresa compra, mercadería. exacto, cuando compra mercadería a crédito, se genera una deuda que si no lo paga en forma oportuna, también ya se complica de alguna manera en la relación con el proveedor. ¿Sí? Entonces, el manejo de la deuda es importante en una empresa. Para poder, generalmente para poder crecer, para poder comprar maquinaria, a veces para comprar materia prima, la empresa tiene que recurrir a un préstamo. También se escucha en la tele el sector agropecuario, cuando hay inundaciones, cuando hay sequía, ellos pierden su cosecha, ¿no? Y esa cosecha también quizá tenían o sacaron dinero para poder comprar la semilla y poder sembrar para la maquinaria. Eso en muchos casos es con dinero prestado, ¿no? Y al perder su cosecha, obviamente no van a tener recursos para poder pagar las deudas. Y también eso a veces eh, puede generar una quiebra de una empresa. No sé si ustedes vieron la tele, por el tema de la lluvia, el sector de la soya aquí en Santa Cruz tuvo significativas pérdidas, hasta inclusive se veía a los propietarios derramar lágrimas porque no iban a poder cumplir con el sistema financiero, o sea, no iban a poder pagar la deuda que contrajeron, ¿no? Son cosas que pasan, ¿no? Eso no se puede predecir. Por ejemplo, la pandemia ha ocasionado que se generen deudas por sueldos, ha ocasionado algunos cierres de empresas. Si usted se da una vuelta por el centro, va a ver que muchos de los negocios que había antes de la pandemia ahora están cerrados, ¿no? Eso es bastante notorio con solo dar una vuelta unas 2 cuadras a la redonda de la plaza principal, donde había antes bastante negocio, ahora está
muchos de ellos están cerrados. Eso por tema de la pandemia, que no pudieron pagar alquiler porque esos locales con seguridad, un gran porcentaje pagan alquiler. Al no poder pagar alquiler, obviamente tampoco han podido pagar sueldos y no les quedó otra que cerrar, ¿no? Entonces, los pasivos a veces son inevitables, pero cuando la empresa lo maneja con mucha prudencia, sí es de beneficio. O sea haciendo a un lado el tema como ser la sequía o la inundación o la pandemia, el pasivo es para comprar maquinaria, para comprar materia prima, y eso hace que la empresa pueda crecer y tener mayores rendimientos. ¿Ya? Entonces, en términos normales. Pero ya cuando hay sequía, hay inundación o hay pandemia, eso escapa ya a las previsiones. Bueno, como yo decía, las deudas, el pasivo es más fácil de entender. Todo lo que sea deuda es pasivo. Todo lo que la empresa tenga por pagar es pasivo, cualquiera sea el concepto. Por ejemplo, en los servicios básicos, al final del mes, el consumo ya se convierte en deuda. Por lo general, los servicios básicos se pagan inclusive 2 facturas. Se dejan dos facturas pendientes y recién cuando llega la tercera, se paga la tercera, o sea, una de las 3 para poder seguir contando con el servicio. Porque si no pagan las 3, o sea, si se generan deuda de 3 meses, el proveedor de servicio tendrá que hacer el corte para obligar al usuario a pagar por lo menos una factura. Entonces, deuda siempre existe. Todas las empresas tienen deuda, las familias tienen deuda para comprarse un vehículo, para comprarse una deuda, siempre acuden al banco, a la cooperativa, para poder sacar el préstamo y pagarlo en cuota. ¿Ya? Entonces, así como la familia puede tener problemas de pagar, a veces la familia por un motivo no puede pagar ese crédito, también se va a ver en dificultad. Luego tenemos el capital. El capital es el aporte del propietario o socios al inicio de la empresa. Cuando se forma la empresa, se hace con un aporte del propietario o de los socios. Sin un aporte, aunque sea mínimo, no se podría hacer, no se podría formar una empresa, ¿no? Aunque se puede abrir un negocio con un aporte mínimo, pero en la práctica, en la realidad, siempre se necesita dinero para montar, para crear una empresa. Dependiendo de lo que piensa hacer, va a depender del monto de capital. Por ejemplo, si piensa comprar mercadería y vender, entonces tenés que tener dinero para comprar esa mercadería y vender. Si quiere fabricar, tendría que tener dinero para comprar la materia prima y poder fabricar. Y así, dependiendo del tipo de empresa, del tamaño de empresa, el aporte del propietario va a estar en función a ello. Licenciado, va a disculpar una pregunta. ¿Este aporte se hace solo cuando se forma la empresa o puede hacerse después? Generalmente cuando se crea la empresa, pero en forma se puede. Por ejemplo, en las sociedades, como la anónima, que está la venta permanente de acciones, ellos pueden comprar, pueden vender, y eso va a hacer que modifique el capital. O sea, cuando haya más venta de acciones, va a haber incremento de capital contablemente, ¿no? Por ejemplo, en una empresa unipersonal, por lo general se hace un aporte al inicio y luego con eso se sigue con la empresa, con las actividades, pero si quiere incrementar, puede incrementar capital
en forma periódica, dependiendo para qué quiera aumentar. De repente, para comprar maquinaria, entonces va a ser necesario que haya incremento de capital si no quieren acudir a un préstamo, ¿no? Entonces, repito, por lo general, el aporte del propietario se da al inicio de la empresa, pero eso no significa que en forma posterior también pueda haber aportes adicionales de capital. Gracias, licenciado. Muy bien. Otra consulta, jóvenes. Estos tres conceptos tienen que manejar los jóvenes en forma adecuada. Ya puedan identificar qué es activo, puedan identificar qué es pasivo y puedan identificar lo que es capital. Porque en base a estos conceptos se realiza el registro de las transacciones. Una transacción cualquiera, a ver, cualquier compañero, imagínese una operación, una transacción que se puede dar a una empresa. Por ejemplo, compra de papel. Otro ejemplo que a usted se le ocurra o a una compañera, ¿qué tipo de transacción puede haber en una empresa? Cualquier día, cualquier momento, se puede dar una transacción. Un ejemplo, por favor. Cualquier transacción podría ser Cualquier- la compra Cualquiera. de un terreno o algo así, de vehículos. Ya, muy bien. Por ejemplo, la compra de un terreno, ya estamos hablando de un activo. Si la empresa compra vehículos, ya estamos hablando de activo. Vehículo pasivo o como... Claro, el vehículo es activo. Ahora, si el vehículo lo compra a crédito, entonces ahí va a generar un activo y un pasivo. Ok. Porque por un lado va a entrar el activo, por otro lado se va a crear la deuda. ¿Qué es lo que, en qué transacción incurre cuando usted viene a los módulos a pasar clase? ¿Qué es lo que, qué tipo de transacción tiene principalmente? El pago de su pasaje, ¿no es verdad? Entonces, ese pago de pasaje es un gasto para usted. Ahora, si la empresa paga para que se movilice un funcionario, también es un gasto para la empresa. Aquí todavía no tenemos esos conceptos. Ya aquí todavía no hay gasto, no hay ingreso. Solamente estamos analizando lo que es activo, lo que es pasivo y lo que es capital. En la parte de activos, por lo general, lo más notorio son los bienes, ¿sí? Lo que es, por ejemplo, el módulo de aula o edificio, el vehículo, la computadora, las sillas, la pizarra, el equipo de laboratorio, todo eso ustedes lo indicaron y es activo. Ahora, la otra parte, que el pasivo, son todas las deudas que tiene la empresa, cualquiera sea su concepto. Aquí estamos diciendo por sueldo, por impuesto, por préstamo hipotecario. También se puede incurrir en deuda por impuestos, que está impuesto, por servicio básico, y así se va a generar toda la deuda o pasivo de una empresa. Y el capital, bueno, es el aporte del propietario o socio al inicio de la empresa, pero también en forma posterior se puede seguir aportando el, eh, el aporte del socio o del propietario. Ya tenemos los tres elementos, ya tenemos la ecuación, ahí tenemos que el activo es igual al pasivo y capital. A significa activo,
P significa pasivo y C capital. Entonces tenemos esta igualdad que viene a ser la ecuación fundamental de la contabilidad. Aquí en la balancita también podemos apreciar un plato que vendría a ser el activo y al lado izquierdo sería al lado izquierdo del signo y al lado derecho del signo estaría el pasivo y el capital, que sería en el otro plato, el pasivo y capital, siempre va a haber igualdad. O sea, se va a mantener en este caso va a estar igualando, tanto no va a haber una desigualdad entre los platos, sino que tiene que haber una igualdad. Ahora, también de la ecuación fundamental podemos obtener el capital. O sea, despejando de esta ecuación, ya sabemos que el activo es igual al pasivo y capital. Podemos despejar pasivo. O sea, la P de esta ecuación, el pasivo será igual al activo menos el capital. Si no tenemos pasivo, si no tenemos ese dato, podemos obtener haciendo que el activo menos el capital. Y el capital, si despejamos capital de la ecuación, el capital será igual al activo menos el pasivo. En la empresa no necesariamente tiene que haber pasivo. El pasivo, si no hay pasivo, entonces aquí se pone 0. ¿Ya? Entonces, no necesariamente tiene que haber pasivo en la empresa. ¿Ya? Para aplicar esta fórmula. En la gráfica, al igual que la balanza, podemos mostrarlo en una T. El lado izquierdo de la T es el debe, donde está el activo. Al lado derecho está el haber, donde está el pasivo y capital. No siempre va a haber la igualdad del activo más el pasivo y capital. Un ejemplo para aplicar la ecuación. El 30 de abril 2020, la empresa inicia actividades con lo siguiente. Todo lo que está en negro. Tiene efectivo 35,000, tiene 2 escritorios, 5,000, una vitrina, 4,000, una computadora, 10,000 y una letra por pagar, 5,000. O sea, con esta información, con estos valores, la empresa inicia actividad. Entonces, contablemente hay que hacer el balance de apertura, ¿no? Cuando la empresa inicia actividades, hay que hacer el balance de apertura o balance inicial para mostrar con lo que está empezando la empresa, ¿no? En este caso está empezando con efectivo, con 2 escritorios, una vitrina, una computadora y una letra por pagar. El efectivo, y hemos dicho en el concepto, el activo son los valores, en este caso el efectivo es un valor, entonces lo clasificamos como activo. 2 escritorios, 5,000. Los escritorios son muebles de duración mayor a 1 año, por lo tanto también es activo. Al igual que la vitrina, es un mueble duradero, ¿no? Dura más de 1 año, viene a ser activo. La computadora también es un bien, dura más de 1 año, por lo tanto es activo. Aquí ya estamos aplicando el concepto. Aquí solamente nos dan los datos. Ya en este caso el alumno o el contador tiene que saber que el efectivo es activo, que el escritorio también es activo, que la vitrina también es activo, la computadora también es activo. Y esta letra por pagar es pasivo. Todo lo que sea por pagar es deuda, es obligación, por lo tanto es pasivo. Entonces, de esta información que se tenía, ya hemos identificado cuál es activo, cuál es pasivo.
Ahora vamos a sumar todo lo que es activo y todo lo que es pasivo. El total activo dice 54.000. Vamos a verificar. Sumamos estos datos, todo lo que es, aquí tenemos activo 35, activo los registros 35 más 5 sería 40, activo más 4 sería 44, y más 10.000 sería 54 el total activo. El total activo 54.000. Capital está con signo de interrogación, vamos a calcular capital. El pasivo 5.000. Es el único pasivo, el monto de 5.000. Ya tenemos los datos de la ecuación fundamental de la contabilidad. Activo más pasivo. O sea, el activo es igual al pasivo más capital. Aquí no tenemos capital. Tenemos activo, tenemos pasivo, no tenemos capital. Entonces, despejamos capital a esta ecuación. Vemos que el capital es el activo menos pasivo. Reemplazando en esta ecuación, el capital es igual a activo 54.000 que tenemos aquí, menos pasivo, tenemos pasivo 5.000, el capital resulta 49.000. Ya tenemos capital, tenemos activo y tenemos pasivo. En la ecuación tenemos activo, tenemos pasivo y tenemos capital. Entonces reemplazamos en la fórmula inicial, activo 54.000, aquí tenemos 54.000, es igual al pasivo 5.000, pasivo 5.000, más capital, acabamos de calcular 49.000, ¿no? Entonces, total activo 54.000 igual al pasivo más capital 54.000, donde se mantiene la igualdad y se cumple la ecuación fundamental de la contabilidad. De esta manera, ya esta ecuación lo demostramos con un ejemplo práctico. Otro ejemplo, el día 30 de abril, la empresa inicia actividades con solamente efectivo 50.000. ¿Ya? Entonces, solo tiene 50.000 para iniciar su empresa. Lo clasificamos, el efectivo es un activo, ¿no? Y aquí tenemos la ecuación que el activo es igual al pasivo más capital. Total activo sería los 50.000 igual pasivo, no tenemos pasivo, 0, y capital hay que calcular el capital. Siempre cuando se inician las actividades, cuando se inicia la empresa, hay que calcular capital. Entonces el capital es igual al activo menos pasivo. Reemplazando total activo 50.000 menos pasivo 0, o sea, yo les decía que no puede haber pasivo, o sea, no es obligación que haya pasivo. Si no hay pasivo al inicio de la actividad de la empresa, entonces se pone 0, ¿no? Entonces aquí resulta que el capital es 50.000, igual que el activo. Ya tenemos en la ecuación fundamental, ya tenemos el monto del activo, no tenemos el pasivo, es 0, y el capital ya tenemos 50.000. Y ya aplicamos la fórmula. La fórmula de la ecuación fundamental, activo igual pasivo más capital. Activo 50.000, pasivo 0 y capital 50.000. Y se mantiene la igualdad. Entonces, con esta información ya se elabora el balance inicial o de apertura.
Ya conociendo la ecuación fundamental de la contabilidad, podemos formular la ecuación ampliada de la contabilidad. La ecuación fundamental de la contabilidad es activo igual a pasivo más capital. Ya conocemos los conceptos. Ahora vamos a formular la ecuación ampliada de la contabilidad. A la ecuación fundamental, que es el activo pasivo más capital, se le agrega el concepto de gasto y el concepto de ingreso, que es igual a gasto y igual a ingreso. Entonces, a la ecuación fundamental de la contabilidad se le introduce estos dos conceptos y se convierte en la ecuación ampliada de la contabilidad, ¿no? Como la ven aquí, activo más gasto es igual al pasivo más capital y más ingreso. Vamos a conceptualizar ingreso. Aquí tenemos un concepto amplio ya de lo que es ingreso. Dice, Licenciado, sí, disculpe, ¿gastos también podría ser egreso sí, o no? exacto, sí, sí. Ya, entonces, vamos a conceptualizar ingreso. Dice, recursos económicos que se generan por la venta de bienes y servicios, producto de las actividades propias de la empresa. O sea que las empresas se forman, se crean para generar riqueza, para generar utilidades, o sea, con fines de lucro. Entonces, para tener utilidad, tiene que haber básicamente ingresos, ¿no? Por eso dice aquí recursos económicos que se generan por la venta de bienes y servicios. Cuando decimos bienes, puede ser cualquier bien, cualquier mercadería, cualquier producto, ¿no? Tangible. Y servicios son también el sector, por ejemplo, transporte, educación, vigilancia, son servicios, ¿sí? Entonces, también se vende para tener recursos económicos. Por lo tanto, este concepto engloba todo, venta de bienes y servicios, ¿no? Vendiendo bienes, dependiendo de la empresa, o vendiendo servicios, se va a obtener recursos económicos, ¿no? Y por la contrapartida tenemos los gastos. Los gastos que es aquí tenemos el concepto también global como el consumo de bienes y servicios en actividades propias de la empresa o institución. Cualquier bien o cualquier servicio, el consumo de esos bienes o de esos servicios es un gasto. Por ejemplo, los papeles, el material de escritorio, el material de limpieza, son bienes que se consumen a mediano plazo, por lo tanto es un gasto. No así la compra de, por ejemplo, de muebles, que cuando se compra un mueble no es gasto porque ese mueble tiene duración mayor a un año. El gasto es lo que se consume en el corto o inmediato. O sea, en el corto plazo o también puede ser el consumo inmediato. Por ejemplo, los servicios básicos, el consumo es diario, ¿no? Y la suma de los días del mes es el consumo al final del mes, ¿no? Entonces, hay que conceptualizar ingreso y gasto para complementar esta ecuación fundamental de la contabilidad. ¿Qué activos son valores, son derechos y bienes que tiene la empresa? ¿Qué es gasto? Es el consumo de bienes y servicios en actividades propias de la empresa. Ejemplo, la compra de papel, ejemplo, de la compra de material de limpieza, puede ser el pago de un servicio, por ejemplo, consumo de agua, consumo de luz, de teléfono, de internet, todo eso es gasto. Pasivo, que es pasivo, son todas las deudas, las obligaciones, el capital es el aporte del socio o
dueño al inicio de la empresa. ¿Qué son ingresos? Los ingresos son los recursos económicos que se generan producto de la venta de bienes y servicios que produzca la empresa. Entonces, solamente hay estos conceptos en contabilidad, no hay más. ¿No? O sea, las transacciones van a dar lugar a cualquiera de estos conceptos. Al principio dijeron la compra de un vehículo, activo. La compra de un terreno, activo. El pago de consumo de agua, gasto. La compra de papel de escritorio, para escritorio, gasto. La deuda de sueldo, pasivo. El aporte capital al inicio de la empresa es capital. Y los ingresos son todo lo que se genera vendiendo los productos o los servicios que produce la empresa, ¿no? Entonces, estos conceptos jóvenes los tenemos que manejar, ¿ya? Yo les pido por favor que, bueno, normalmente no se pide memorizar, ¿no? Pero en este caso, yo les voy a pedir que memoricen estos conceptos, ¿ya? Y se van a tener que asociar con las transacciones. O sea, tengamos la visión de primero, analizando el tipo de transacción, poder aplicar el concepto que está en la ecuación empleada. Es decir, si usted compra un papel, es un gasto, no es un activo. Si usted compra un marcador para pisar acrílica, es un gasto, porque eso se consume, ¿no? Todo lo que se consume en forma inmediata o a corto plazo es gasto. Todo lo que se compra y dura más de un año es un activo, ¿no? Más adelante vamos a ver que estos activos también se van a desgastar, ¿no? Van a incurrir en un gasto que se llama depreciación. Pero eso se deprecia en forma anual, se desgasta en forma anual, ¿no? Y mantiene el concepto de activo y de gasto. En la gráfica, aquí ya podemos, ya no solamente es activo igual al pasivo y capital, sino que el activo más gasto es igual al pasivo más capital más ingreso. Algunas consultas jóvenes de esta parte que acabamos de explicar. Hemos empezado por la ecuación fundamental de la contabilidad. Yo les decía, les pido que tengan ya un concepto claro de estos elementos, de lo que es activo, de lo que es pasivo y capital, ¿no? Que nos muestra en esta ecuación fundamental de la contabilidad. Y luego se da el concepto de la ecuación ampliada de la contabilidad, donde se introduce los conceptos de gasto y los conceptos de ingreso. ¿Sí? Entonces, estos conceptos los vamos a manejar a lo largo del semestre. Y al final, tenemos que entender perfectamente, tenemos que identificar perfectamente qué es activo, qué es gasto, qué es pasivo, qué es capital, qué es ingreso. De eso trata la materia. Esta ecuación lo vamos a plasmar en los estados financieros. ¿Sí? Por eso que vamos a insistir en que manejemos estos conceptos. ¿Alguna consulta, jóvenes? Dicen, disculpe, ¿por qué el efectivo sería un activo? ¿Sería un activo intangible? No, el efectivo es un valor que va a permitir en algún momento quizás comprar activos. O sea, se va a cambiar el efectivo por otro activo. No sea activo, compra una maquinaria, entonces se va a convertir en activo. Todo lo que son valores, todo lo que se tiene, es tangible el dinero, se lo puede tocar, ¿no?
es activo. Ya por definición, el dinero, ya sea lo que se tenga en la empresa o lo que se tenga en el banco, es activo. Un valor que tiene la empresa. Entonces sería casi semejante al capital, porque ahí se Ya, está usando y dinero. más adelante vamos a ver que en contabilidad se maneja por partida doble, ¿ya? O sea, yo le decía, por ejemplo, si se compra un vehículo a crédito, vamos a generar un activo y también vamos a generar un pasivo, ¿no? O sea, en este caso, por partida doble, ¿ya? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando estemos registrando la transacción. Ya, listo, dicen gracias. Una consulta, Licen. Yo tengo una pregunta, licenciado. Eh, la compra de materiales de insumo, ¿no? ¿Se considera un gasto o un activo? Es un gasto. Porque los insumos, dependiendo del insumo, por ejemplo, los insumos para limpiar, de limpieza, eh, eso es gasto. Ahora, si compra algún insumo, por ejemplo, como qué, a ver si usted puede decir un ejemplo más concreto. Bueno, harina para hacer pan, digamos. Harina, ya. En ese caso, la harina va a formar parte del producto, ya. En ese caso no es gasto, porque va a formar del producto final que es el pan. O sea, es la materia prima para fabricar pan, por lo tanto, eso no es gasto, es un activo, porque eso se va a convertir en producto terminado, ¿ya? Entonces, lo que no entra, por ejemplo, en el tema del pan, lo que no se puede visualizar, por ejemplo, la levadura, no se puede visualizar su efecto en el pan, eso quizás se considere gasto, ¿no? Algunos insumos para fabricar pan, al no ser fácil de identificación, va a ser gasto, pero la harina es la materia prima para fabricar el pan, ¿no? O la manteca, por ejemplo, también es parte fundamental del pan. Eso es activo, ¿ya? Porque va a formar parte del producto. En sí, toda materia prima sería un activo, licenciado. Sí, exacto, porque va a formar parte del producto. El producto final es el inventario de mercadería, que es un activo, ¿no? Que va a ser la sumatoria de la materia prima, la mano de obra directa y, y algunos materiales que se pueden identificar y cuantificar, forma parte del producto. ¿Otra pregunta, jóvenes? Licenciado, Sí. el cobro, un momentito, el cobro de un hotel, ¿qué elementos se consideraría? El cobro en el hotel, por ejemplo, se cobra el hospedaje, ¿no? Entonces, eso es son ingresos para el hotel, ¿ya? El hecho de cobrar hospedaje el giro principal de la empresa, ¿sí? A eso se dedica el hotel, a cobrar hospedaje, quizá otros servicios más, ¿no? Pero principalmente el cobrar hospedaje le va a significar ingreso para el hotel. Oh, ya, ya. Bueno, gracias. Muchas gracias. Por ejemplo, en la universidad, cuando usted paga matrícula, eso es ingreso para la universidad.
Para las privadas, por ejemplo, para poder solventar sus actividades, pagar sus docentes, en las privadas tienen que cobrar matrícula mensual a sus estudiantes para solventar esos gastos. ¿Sí? Entonces, dependiendo del tipo de empresa, hay que clasificar o es ingreso, o es gasto, o es pasivo, ¿no? Y como les decía, eso va a ser el principal. Tienen que manejar estos conceptos para entender lo que estamos enseñando. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Este material ya le pasé al grupo. Le pasé 2 archivos. Este sería el segundo. El título es Transacciones comerciales. También se puede llamar operaciones comerciales. Todo lo que sucede en la empresa son transacciones, ¿no? Yo le decía, cualquier actividad de compra o venta con fines de lucro son transacciones. Aquí vemos un supermercado. Vamos a definir lo que decía, el concepto de transacciones comerciales. Es toda transacción realizada con fines de lucro, como ser el intercambio de bienes y servicios para satisfacer necesidades propias de la empresa. Una vez creada la empresa, van a surgir necesidades para cumplir con sus objetivos. Por ejemplo, si es una empresa comercial, van a necesitar comprar mercadería y poderla vender y así obtener utilidades. Entonces, todo eso son transacciones que le van a permitir cumplir, satisfacer las necesidades propias de la empresa. ¿Ya? Entonces, la compra de papel, la compra de computadora, la compra de, qué sé yo, de material de limpieza, de escritorio, todo eso son transacciones que van a satisfacer las necesidades de la empresa. Aquí tenemos ejemplos: compra de papel bond, compra de lapicero, pago de servicios de teléfono, pago de servicios de agua, venta de un televisor. Todo esto son transacciones comerciales que se dan en una empresa. ¿Ya? Sí, estos son los básicos, pueden haber otros diferentes, pero vamos a trabajar con esto para poder conceptualizar lo que queremos ver más adelante. Entonces, estos son ejemplos de transacciones. Para ello, también vamos a necesitar conceptualizar lo que es la cuenta contable. Para poder registrar en el sistema contable, en el libro diario, estas transacciones que se generan en la empresa, se hace a través de una cuenta contable. No se registra al nivel de este detalle, sino al nivel de una cuenta contable, ¿no? O sea, para registrar en el libro diario estas transacciones es a través de una cuenta contable. ¿Y qué es una cuenta contable? Es clasificación metódica y ordenada de transacciones similares bajo un título común y apropiado, donde se registran los cargos y abonos de dicha cuenta. Entonces, para que el contador pueda registrar estas transacciones, necesita tener una cuenta contable.
¿Y cómo se crea la cuenta contable? Aquí dice, es una clasificación metódica y ordenada de transacciones similares bajo un título común. Por ejemplo, la compra de papel bond, compra de lapicero, compra de archivadores, son operaciones similares que sirven para la oficina, para cumplir las labores de la oficina. ¿Sí? Tanto el papel, lapicero, archivadores, son, como dice acá, transacciones similares, entonces se da un título común y apropiado. En este caso, a estos tres primeros conceptos se puede dar un nombre de cuenta, material de escritorio o material de oficina, ¿no? Porque son de uso de escritorio. Entonces, a estas transacciones similares, no necesariamente estas tres, sino que sean similares y su uso sea en la oficina, se le va a dar el nombre de cuenta material de escritorio. Cuando compremos un papel, vamos a utilizar para registrar la cuenta material de escritorio. Cuando compremos lapiceros, utilizaremos la cuenta material de escritorio. Y otros similares que se generen, transacciones que se generan en la empresa, vamos a utilizar la cuenta material de escritorio. Ahora, el consumo de agua, el consumo de teléfono, el de servicio de luz, son transacciones similares. Se le puede dar un título común y apropiado como ser servicio básico, ¿no? Cuando se pague el consumo de agua, para poder registrarlo contablemente, vamos a utilizar servicio básico. Cuando paguemos el consumo de teléfono, utilizaremos la cuenta servicio básico, ¿no? Y algunas empresas utilizan cada cuenta por cada concepto. Está bien, depende de la empresa, pero se puede englobar estos tres conceptos y utilizar una sola cuenta como servicio básico. Luego, la venta de televisor, la venta de licuadoras en una empresa comercial, se le da un nombre de cuenta como venta de mercadería. ¿Sí? Entonces, para poder registrar en el libro diario las transacciones, se utiliza una cuenta contable, ¿no? Que va agrupando conceptos similares y se le da un título común y apropiado. Aquí tenemos un formato de una cuenta contable. Tenemos dos cuerpos, uno para fecha, detalle y debe, y otro para fecha, detalle y haber. O sea, hay dos conceptos, uno es debe y otro es haber. Lo que se registra al debe se llama cargo o débito, y lo que se registra al haber se llama abono o crédito. Este formato se le puede dar en una forma de T, donde el lado izquierdo es el debe y el lado derecho es el haber. Y aquí tiene que estar el nombre de la cuenta, como es acá. Igual a la izquierda de la T es cargo o débito y a la derecha abono y crédito. Entonces vamos a utilizar este formato. Tenemos la cuenta, el formato. Ahora, el método de registro contable, tenemos la partida doble. Para poder registrar las transacciones que se generan en la empresa, utilizaremos la ley de la partida doble. ¿Qué dice la ley de la partida doble? En la contabilidad se realizan los asientos contables basados en el método de la partida doble, que consiste en registrar por medio de cargos, debe y abonos haber los efectos que producen las operaciones en las diferentes cuentas contables, que afectan los estados financieros, de manera que siempre exista la igualdad entre la suma del debe y el haber. Este método nos está diciendo que cada transacción tiene que tener un debe
y una D, ¿no? Cada transacción. Para registrarlo contablemente en el libro diario, tiene que tener un debe y una D, ¿no? Eso nos dice la ley de la partida doble. Y que en la suma del debe tiene que ser igual a la suma de la debe. Si en el debe hay un importe de 5.000, en el haber también tiene que haber un importe de 5.000. Si son varias cuentas en el debe, la suma de todas las cuentas del debe tiene que ser igual a la suma de todas las cuentas del haber de ese asiento contable, ¿ya? Entonces, este es método que utilizaremos para registrar la transacción. Mentira, Yanil, si voy a ir allá, a Yanil. Por favor, Sebastián Cuellar, apague su micrófono. Muy bien. Ahora vamos a conceptualizar el asiento contable. Dice registro formal de una transacción comercial en el libro diario. Todas las transacciones comerciales que se generan en la empresa lo vamos a registrar mediante un asiento contable en el libro diario. En el libro diario se registran todas las transacciones comerciales mediante los asientos contables en forma cronológica. Se denomina libro de primera entrada. Entonces, aquí también vamos a aplicar lo que se decía en la etimología de la contabilidad, que se trata de narrar en forma cronológica, o sea, registrar en forma cronológica todas las transacciones utilizando un asiento contable en el libro diario. El libro diario tiene este formato: una columna para fecha, una columna para detalle, un poquito más amplia, una columna para folio, una columna para el debe y otra columna para la doble, ¿no? Aquí ponemos el número del asiento, la fecha, las cuentas contables, el monto de cada cuenta, y aquí se aplica la ley de la partida doble, donde el total debe tiene que ser igual al total haber. Y en la parte inferior del asiento hay que anotar el resumen breve de la transacción, que se llama glosa. ¿Ya? Este resumen se llama glosa, G-L-O-S-A, glosa. Ingeniero, disculpe, ¿usted está mostrando ya otra diapositiva o sigue en la diapositiva de cuenta contable? Estoy mostrando el asiento contable, la diapositiva del asiento contable, donde Es que en la está pantalla el no formato. se ve. ¿No se ve? No. ¿Qué es lo que se ve en la pantalla, por favor? Ahora sí, pero antes se veía lo de las cuentas contables y se quedó ahí. Yo lo veo normal nomás. Yo también lo veo normal. Yo también Yo lo veo lo- normal. Está normal, es tu señal, compañera. Ya. O sea, tenemos esta diapositiva del asiento contable. Ya. Decía que en el libro diario se registran mediante un asiento contable todas las transacciones utilizando el método de la partida doble. El libro diario, una columna para fecha, otra para las cuentas, otra para folio, otra para debe y otra columna para D. Y en la parte inferior hay una narrativa breve de la transacción que se llama glosa. Cuando el asiento tiene solamente dos cuentas, uno al debe y otra al haber, el asiento se llama simple. Pero si el asiento tiene más de dos cuentas, como en este caso, sería un asiento compuesto. ¿Ya? Eso también para ir ya aplicando los términos contables. Vamos a hacer un ejemplo de registro de operaciones mediante el método de la partida doble. Ejemplo, el día 5 de mayo se compra 2 sillas por 600 según proforma, facturas y otros, ¿no? En la transacción
podemos visualizar la fecha, es importante, el concepto, que es lo que estamos, es el concepto de la transacción, tiene que tener un monto y tiene que estar documentado, como lo vimos en la clase anterior. Los documentos de respaldo es fundamental en contabilidad, ¿no? Entonces, en la compra de sillas está juntando una proforma, la factura y otros documentos internos, ¿no? Ahora, para registrar en el libro diario, utilizando el método de la partida doble, hay que analizar el debe y el haber de la transacción. En el lado debe se registra lo que recibe la empresa. En el lado debe se registra lo que recibe la empresa y en el lado haber se registra lo que entrega o sale de la empresa, ¿ya? Siempre tiene que tener el debe y haber por la ley de la partida doble, ¿sí? Al principio dijimos que la partida doble indica que cada transacción siempre genera un debe y un haber. Y la suma del debe tiene que ser igual al lado haber. Por lo tanto, en la transacción tiene que generarse el lado debe y el haber. En el lado debe se registra lo que recibe la empresa y en el haber lo que entrega. En este caso de la transacción, ¿qué es lo que recibe la empresa? Recibe 2 sillas, ¿sí? Recibe 2 sillas. Esta transacción tiene que tener un nombre de cuenta para poderlo registrar. No se registra a este nivel, sino tiene que tener un nombre de cuenta. Y el nombre apropiado para estas 2 sillas se llama muebles en series. La silla, la mesa, la vitrina, todos son bienes similares y el título común sería muebles en series para todos ellos. Y al haber lo que entrega la empresa es dinero. Para el manejo de dinero se utiliza la cuenta caja, ya sea cuando entra o cuando sale. Vamos a utilizar la cuenta caja. Teniendo ya la información, vamos a hacer el asiento en el libro diario, número 1, al debe, primero la fecha, mayo 5, al debe muebles en series, al debe muebles en series, el monto de 600. Y al haber la cuenta caja 600. Y la glosa correspondiente, compra 2 sillas según proforma, facturas y otras. La cuenta del lado haber tiene que ir un poquito para la derecha para poder identificar que es cuenta del lado haber, ¿sí? Porque si lo ponemos más a la izquierda, probablemente nos confundamos y el monto lo pongamos al debe, ¿no? Entonces, todas las cuentas que van a ir al haber se las escribe un poquito más a la derecha para poderlo diferenciar de la cuenta del lado B. Y así de esta manera se registra esta primera transacción en el libro diario, utilizando el método de la partida doble. En este momento no vamos a utilizar impuestos por si acaso para aquellos alumnos que ya tienen conocimiento de contabilidad. Aquí solamente estamos aplicando la aplicación de la ley de la partida doble, sin considerar impuestos. Más adelante vamos a hacer ya considerando impuestos. Entonces, de esta manera se van a registrar las transacciones. En el libro diario, esto es un asiento contable simple porque solamente tengo cuenta y siempre tiene que tener un debe y un haber. Aquí tenemos otro ejemplo. El día 6 de mayo, la empresa vende un televisor, el monto de 900, según nota de entrega y factura. Entonces, cada transacción por el orden cronológico tiene que tener una fecha, ¿no? Tiene que tener un concepto, tiene que estar en términos monetarios y tiene que también tener los documentos de respaldo. Analizamos en el formato del libro diario el debe y el haber de la transacción. Al debe se registra lo que entra y al haber se registra lo que sale. En el debe
que entra o que recibe dinero la empresa producto de la venta. Y la cuenta para registrar es caja. Se decía, caja se utiliza al debe o al haber. Al debe cuando recibe dinero y al haber cuando se paga. Entonces, en este caso, recibe dinero, utilizaremos al debe caja. ¿Y qué entrega? ¿Qué entrega la empresa? Entrega el televisor. Y la cuenta para la entrega del televisor se llama venta de mercadería. Ya tenemos la cuenta del lado debe y la cuenta del lado haber. Asiento número 2, la fecha 6 de mayo. La cuenta del lado debe, caja, el importe de 900. La cuenta del lado haber, venta de mercadería, 900. Y la glosa indica venta de un televisor según nota de entrega y factura. De esa manera se van a ir registrando todas las transacciones en el libro diario utilizando el método de la partida doble, ¿no? Siempre tiene que haber un debe y un haber. Y el total debe tiene que ser igual al total haber, ¿no? Y el uso de las cuentas no se registran por el detalle de la transacción, o sea, por el concepto de la transacción, sino que ese concepto tiene que dar lugar a la cuenta contable. ¿Ya? Por ejemplo, la salida del televisor, la venta del televisor, la cuenta se llama venta mercadería. O sea, el concepto tiene que dar lugar a la cuenta y tiene que tener relación. No vaya a ser que la transacción sea una y la cuenta sea otra que no tenga nada que ver con la transacción, ¿no? O sea, las transacciones dan lugar a las cuentas contables porque tienen que tener relación. Leyendo la glosa, uno puede identificar si el asiento está mal o está bien, ¿sí? Porque dice venta. Según la venta tiene que haber caja, ¿no? Y si una venta tiene que haber la cuenta venta mercadería. Y así hay que analizar cada transacción, ¿no? Porque en la actualidad se tienen ya todo automatizado. Y lo que uno hace para generar todos los reportes contables es hacer el libro diario. Uno introduce el libro diario en el sistema y todo lo demás sale en forma automática. Entonces, ahí el cuidado que se tiene que tener cuando se elabora cada transacción dependiendo, ¿no? Dependiendo de la transacción. O sea, esta transacción va a dar lugar a las cuentas que corresponden, ¿no? Entonces, ahí está también la labor del contador de ver de que estas cuentas tengan relación con la transacción, ¿no? Si hay algún desajuste, alguna desviación, alguna incompatibilidad, entonces hay que revisar la documentación de respaldo para verificar que la cuenta esté correcta, que la cuenta sea la correcta. Otro ejemplo, el día 6 de mayo, pago de servicio de teléfono por abril por 400 bolivianos según factura. Al debe se registra lo que recibe la empresa y al haber se registra lo que sale de la empresa. Aquí analizamos qué recibe la empresa. Recibe el servicio de teléfono, ¿no? Y ya dijimos que el servicio de teléfono, la cuenta para registrar se llama servicio básico. O si no, directamente podemos anotar servicio telefónico como cuenta. Pero al principio ya dijimos que vamos a utilizar la cuenta servicio básico cuando paguemos el consumo de teléfono, ¿ya? Entonces, la cuenta contable para registrar este pago se llama servicio básico al debe. Es lo que recibe la empresa. Y al haber lo que sale de la empresa, en este caso, como es un pago, sale o se entrega dinero. Y la cuenta para registrar el movimiento del dinero se llama caja.
Entonces ya tenemos la cuenta del lado debe, servicios básicos, y la cuenta del lado AB, K, el monto de 400 y 400, la fecha y la clase. De esa manera, jóvenes, se van a ir registrando todas las transacciones que se generen utilizando la ley de la partida 2. ¿Alguna consulta? ¿Se entendió cómo se registran las transacciones? Todo claro, licenciado. Como tienen el material que acabo de explicar, lo tienen en su poder, pueden darle una miradita, una leída, y mañana me puedan consultar algunas dudas que tengan, porque esta es la base de la materia, ¿no? Conocer los conceptos de qué es activo, qué es pasivo, qué es capital, qué es ingreso, qué es gasto, y registrarlo en el libro diario. A partir del registro del libro diario se va a ir generando la demás información que vamos a entregar a los usuarios internos y externos de la empresa. ¿Sí? Entonces, estamos empezando por cómo se registra aplicando la partida doble.